Nos vamos al teléfono porque tiene la amabilidad de atendernos un consultor político que estuvo en la campaña de Lula en Brasil. Ustedes ya se deben estar imaginando quién es, que estuvo en la campaña de Yamandu Orsi en Uruguay y que es quien muchas veces nos ayuda a entender algunas cuestiones, en dar otra mirada sobre la política nacional, internacional. Marcelo Falo, muy buenos días, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, para nosotros también. Te queríamos pedir, como siempre, estás lejos del país, pero siempre atento a lo que sucede. Supongo que como buen consultor debes estar siguiendo cada una de las encuestas. Hubo elecciones en lo que se llama el principal estado argentino en cuanto al número de habitantes que tiene. Antes en Corrientes no le fue bien al gobierno nacional en ninguno de los dos, y la caída en la imagen del presidente Javier Milei viene en picada. ¿Cómo estás viendo, cómo se ve esto desde afuera, Marcelo? Se ve más o menos como teníamos. Vos sabés que cuando hablo me escucho yo, no sé si es un problema en el retorno. Puede ser, nosotros te escuchamos bien, bien. Bueno, voy a tratar de poder hablar igual pese a eso tan feo que se siente. Vamos a tratar de corregirlo en la medida de las posibilidades, pero nosotros sí que te escuchamos bien. Bueno, buenísimo. Te decía que... Espera, voy a tener que corregir esto de alguna manera. Dame un segundito. Quiero ver si me siguen escuchando bien sí, ustedes. Perfecto, nosotros perfecto. Bueno, buenísimo. No, te decía que me parece que esto que se está viendo ahora no es ni más ni menos que algo que se esperaba, que se veía venir. Yo creo que la última vez que hablamos, el gobierno nacional andaba a los tropiezos también. Creo que ahora se ha profundizado la crisis, lamentablemente. Digo lamentablemente porque, como siempre, el ajuste lo termina pagando la gente. Ahora, antes veíamos que había una falla grave desde la microeconomía y que la gente estaba pagando las consecuencias de los ajustes en su bolsillo, con salarios que no llegaban a fin de mes, con algún retiro del Estado de distintos lugares en donde hacía falta y el Estado se venía retirando. Pero ahora la crisis se ha agravado hacia lo macroeconómico y ahora aquellas variables que parecían ordenadas obviamente no lo están, y el Estado está tratando, el gobierno de Milei está tratando de sostener sus políticas solamente con endeudamiento. La inflación está desacelerada, pero no sabemos hasta cuándo ni a qué costo. El Banco Central sigue perdiendo reservas. Hace muchos años que el problema de la Argentina tiene que ver con las divisas, tiene que ver con los dólares, y esto se está manifestando todavía con más profundidad ahora, en este tiempo. Y bueno, me parece que hay una desconfianza generalizada, ¿no? A lo que se sumó todos estos hechos de corrupción que están manchando al gobierno. Entonces imagínate, un gobierno que llegó para bajar la inflación, para luchar contra la casta, y para ordenar la economía para que la Argentina crezca y los argentinos sean ricos y en lo posible ganen en dólares, se terminó convirtiendo en un gobierno que se convirtió en más casta que los gobiernos anteriores, que no ordenó la economía, que no le mejoró el bolsillo a la gente y que además está lleno de hechos de corrupción por todos lados. Y me parece que el resultado de todo esto se vio en la elección de Buenos Aires. Una elección que nadie esperaba que fuera por esa diferencia de votos, ¿no? O sea, el gobierno perdió por paliza. Lo de Corrientes más o menos se esperaba, lo de Buenos Aires me parece que no.
y creo que el gobierno va camino a perder de nuevo las elecciones en octubre, en las de medio término de diputados nacionales y senadores nacionales que se eligen en varias provincias. Tengo dos cosas que había tomado anoche cuando supe que íbamos a conversar con vos. Una es del economista Joaquín Cotani, que fue viceministro de Toto Caputo y se fue al poquito tiempo, a los 4 meses, dice él, porque advirtió que no había plan, que solamente estaba en el horizonte el endeudamiento. Esto lo dijo Cotani y lo tomó Clarín, lo dijo un día antes y después Clarín fue a entrevistarlo para ver si realmente había dicho eso, porque había aparecido en las redes sociales y efectivamente le dijo que sí, que él advirtió que no había un plan, que Caputo le había hecho creer a Milei que tenía la fórmula para dolarizar la economía y que a partir de eso, le concedió el Palacio de Hacienda. Lo dijo Cotani y advirtió en esta nota a Clarín ayer que el Tesoro de Estados Unidos, no el fondo, el Tesoro de Estados Unidos no nos va a dar la deuda no es el fracaso del plan, sino que la deuda es el plan. Frases de Cotani y de Barton que dejo sobre la mesa para que la conversemos. Sí, no son los únicos economistas que han estado cercanos a Milei que empiezan a salir del barco, ¿no? Yo recuerdo, además de los economistas que mencionas, el propio Carlos Rodríguez, que no sé si te acuerdas, pero era como el padre del plan económico de Milei, el padre de la dolarización, que hoy está diciendo prácticamente y en pocas palabras que el plan de Milei es un fracaso. Yo también creo que este modelo que está llevando adelante Milei solamente cierra con pobreza en las familias y endeudamiento de la Argentina. A mí me preocupa mucho, yo no soy de los que creen en las teorías conspiranoicas, yo me gusta más bien analizar los hechos sobre bases reales, leer encuestas, leer resultados de grupos cualitativos, focus group, monitoreo en redes sociales, saber qué está pasando, entender la política un poco aprovechando mi propia experiencia. Pero a mí me huele mal esta visita de Milei a Estados Unidos, creo que con la desesperación de conseguir fondos frescos del propio gobierno de Estados Unidos, ya no a través de organismos multilaterales de crédito, que tienen un mecanismo muy formal, muy afianzado con los años, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos de los principales organismos multilaterales. Y ahora Milei pareciera que, agotadas todas esas instancias y cerradas las puertas del mercado a cualquier pedido de deuda que quiera hacer, va a acudir directamente a su aliado más querido, que es Donald Trump. Y a mí la verdad me da desconfianza, porque esto me huele a cuando vos querés entregar algo preciado y entonces alguien te ofrece comprarlo. Ir al prestamista. Me huele mal. Yo no creo que Estados Unidos, de hecho nunca lo ha hecho, solidaridad con ningún Estado nacional, ni algún tipo de altruismo, ni algún tipo de ayuda desinteresada. Entonces me huele mal que en la desesperación de Argentina, Donald Trump, que es un oportunista, que es un negociante, que es una persona que de lo que entiende son de negocios inmobiliarios y financieros, termine aprovechando la debilidad de la Argentina para quedarse con algo que para la Argentina sea apreciado y que sea de toda la gente y que pretende a Estados Unidos meterle mano, ¿no? A mí me genera mucha desconfianza. Marcelo, ojalá eso no ocurra, ojalá sean ilusiones que el gobierno se hace de que Estados Unidos le preste directamente desde el Tesoro dinero, pero a mí me genera mucha desconfianza. La Argentina es un país que tiene tantas cosas apetecibles para especuladores internacionales que el hecho de que Milei vaya en condiciones de tanta vulnerabilidad, casi desesperadamente a pedir plata,
deja a la Argentina en una situación de desprotección, para mí, peligrosa. Yo estaría preguntándole desde ya a Milei qué es lo que va a entregar a cambio y seguir muy, muy de cerca lo que se habla por arriba de la línea y por debajo de la línea, ¿no? El Parlamento no tiene potestad para aprobar o desaprobar el endeudamiento externo. Generalmente los créditos internacionales deben o deberían, me parece, pasar, siempre que se ha cuestionado la legalidad del último desembolso al gobierno de Mauricio Macri, es porque no fue aprobado por el Parlamento. ¿Podría haber una negociación gobierno a gobierno sin control de otro de los poderes del Estado? No, cuando se trata de endeudamiento, el gobierno necesita de la aprobación del Congreso, porque hay normas que establecen hasta dónde un Estado se puede endeudar, hasta dónde el gobierno se puede endeudar. El gobierno ha tratado de ir manejándose por decretos de necesidad y urgencia, cuando ha necesitado, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario. Además, en algún momento trató el gobierno de conseguir consenso en el Congreso Nacional para aprobar algunas cosas que yo no sé si hoy lo tiene, sinceramente. En su momento sí, bueno, ya vimos la ley bases, ¿no? La ley bases, un montón de diputados nacionales aprobaron, se las aprobaron prácticamente a libro cerrado, y hoy esos mismos diputados nacionales critican al gobierno de Milei, así que no sé realmente qué margen tiene el gobierno para tomar ese endeudamiento. Ahora que está decidido a hacerlo, por lo que veo, está decidido. Y ya sabemos que el gobierno de Milei no es muy afecto a respetar las normas, ¿no? Entonces es muy posible que vaya, pida la plata, la reciba y después vea de qué manera puede conseguir aprobación, a través de qué artilugio jurídico puede conseguir aprobación. A mí lo que me genera desconfianza es esto tan raro de ir a pedir con desesperación dinero al tesoro de un país, ¿no? De un país que está aparte enemistado con el mundo, ¿no? Digamos que no es que vamos a un país que tiende lazos de amistad y solidaridad con el mundo entero, sino que es un país que se pelea con todo el mundo. De hecho, está peleado con prácticamente todo el mundo, no tiene prácticamente aliados, ¿no? Yo diría que sacando a Milei y a Netanyahu no tiene muchos aliados, ¿no? Ya Europa creo que se ha convertido en un adversario directo, y ni qué hablar los países asiáticos, por lo menos los más grandes, ¿no? Bueno, y ahí voy con el reconocimiento del Estado de Palestina por Australia, Canadá, el Reino Unido, se dice que hoy también Francia. Todo esto evidentemente en contra de uno de los aliados de Donald Trump. Australia, Canadá, el Reino Unido, Francia, bueno, la posición que ha estado tomando Pedro Sánchez en España últimamente, el final que tuvo la Vuelta Ciclista a España, este reconocimiento de tantos países importantes al Estado palestino, una mirada tuya. Bueno, primero esto mismo que decía, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu se están quedando aislados del mundo, ¿no? Eso tiene que ver con varias cosas. Primero con las políticas de Trump que pretenden tratar a los países como subordinados, ¿no? Lo hizo con los aranceles, lo hace desde la política exterior. Y bueno, lo que está pasando con el reconocimiento del Estado de Israel me parece que es una respuesta a lo que los países ven que está llevando adelante Netanyahu con sus políticas, ¿no? Que no tiene nada que ver con religión, que no tiene nada que ver con política internacional, que tiene más que ver con crímenes de guerra, ¿no? Entonces, me parece que ahí son dos estados que están quedando aislados del mundo, de sus habituales aliados, ¿no? Ahora, eso tiene su explicación también, ¿no? Si Trump amenaza con quedarse con Canadá, o con quedarse con Alaska,
o con llevarse por delante a los países democráticos de Europa. Bueno, eso no es gratis, ¿no? Me parece que Trump está siendo Trump y el mundo está respondiendo como corresponde responder, ¿no? Marcelo, a los gobiernos cercanos nuestros que estuviste a los presidentes, candidatos en su momento estuviste asesorando, tanto Lula como Yamandu Orsi, en Brasil y en Uruguay, les está yendo dentro de todo bien, dentro de la hoja de ruta que se habían trazado. Sí, sí, sí. Bueno, Lula está haciendo un gran gobierno. Y creo que cada vez está más fortalecido y además se encamina el año que viene a una reelección. Lula es como que de ser un obrero metalúrgico que era una sorpresa para la política de Brasil, se convirtió en un líder que conoce a su país y que tiene seriedad a la hora de relacionarse con el resto de los países. Entonces, esos resultados se ven. Brasil es una potencia porque su sector privado es potente, pero también porque el gobierno de Lula ha sabido dar en la tecla con decisiones acertadas. Yo creo que hoy está en un nivel de aprobación que lo lleva a una reelección el año que viene. Y Yamandu está acertando en las decisiones que toma. Para él, para Yamandu, es todo un desafío asumir la presidencia de un país que ha sido gobernado por grandes líderes. Y sin embargo está a la altura. Así que yo estoy muy feliz, en los dos casos estoy muy feliz porque son dos países hermanos que merecen lo mejor y porque son dos presidentes a los que me siento muy, muy vinculado y que les está yendo bien, ¿no? Y ahora a uno le queda esa pequeña espina de Argentina, ¿no? Que es claro, un día podemos todo el día dedicarnos a analizar por qué Milei llegó a ser presidente. Ahora, Milei está defraudando las expectativas del grueso de gente que lo votó. Entonces, bueno, por eso Argentina anda en los tumbos, y me parece que esas expectativas que había de gran parte de la población de enderezarnos y salir adelante y empezar a crecer, hoy la Argentina hace varios meses que no crece, la inflación está desacelerada a un precio injusto para la gente, ya cada vez menos la gente que llega a fin de mes, y en este caso podemos decir que Milei no está a la altura de esos grandes presidentes que gobiernan la región, ¿no? Estás en este momento, ahora cuando estamos hablando, estás en Honduras. Estoy en Tegucigalpa, sí, la capital de Honduras. ¿Con quién están trabajando ahora con la consultora? ¿Cuándo hay elecciones ahí? Nosotros estamos haciendo un apoyo a la comunicación del gobierno de Xiomara Castro, que es un gran gobierno. Ella es la primera presidenta de Honduras, que ganó las elecciones hace ya 3 años y medio con contundencia y que llevó adelante un gobierno después de 12 años y 7 meses de gobiernos de dictaduras militares, fraudes electorales, 12 años y 7 meses de gobierno del bipartidismo que se llama, que son el Partido Liberal y el Partido Nacional, vinculados al narcotráfico, vinculados a políticas neoliberales que hundieron a Honduras en la pobreza. Llegó Xiomara Castro a llevar adelante un gobierno muy potente, con obras y realizaciones en todo el país. Todavía falta mucho, pero fue mucha la destrucción que Honduras tenía, y es muchísimo lo que ella ha hecho en estos 3 años y medio de gobierno. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder trabajar al lado de ella en la comunicación de este último tramo de gobierno. En Honduras no existe la reelección, los presidentes tienen la posibilidad de solamente presentarse una vez, y en este caso Xiomara está terminando su periodo de gobierno con mucho éxito. Tiene una agenda de inauguraciones tan potente
que prácticamente no se le alcanza a cubrir, ¿no? Con la cantidad de cosas que hace, con la cantidad de carreteras que inaugura, de hospitales. Tiene en construcción 8 nuevos hospitales. Hacía 30 años que no se construía un solo hospital en Honduras, ahora están construyéndose hospitales. Se inaugura esta semana, el jueves, se inaugura un hospital en las islas del Caribe, que son las islas que están al norte del país y que tanta falta hacen para la gente. La verdad que es un privilegio trabajar acompañando a la gestión de la presidenta Xiomara. Y hay un proceso electoral en marcha, las elecciones son el 30 de noviembre, y la sucesora que se perfila es otra mujer. Sería la primera vez que una mujer le entrega a otra el mando presidencial, que es Rixi Moncada, que es una profesional sumamente competente, que viene de las filas del Partido Libre, el mismo partido de Xiomara Castro y del expresidente Zelaya, y ella realmente tiene un plan de gobierno muy muy sólido, y por lo que se ve tiene un apoyo popular también. Uno nunca sabe las elecciones cómo se dan. Ella enfrenta a 2 partidos políticos muy grandes que han gobernado estos 12 años y 7 meses el país, y están muy grandes, cuentan con apoyo externo, y bueno, siempre son esas. Hoy parece una elección de tercios donde Rixi Moncada tiene muchas posibilidades de ser la sucesora de Xiomara Castro, así que bueno, es una experiencia como todas las que me tocan por América Latina. Son experiencias muy desafiantes, son experiencias donde uno aprende mucho y donde uno puede conocer la cultura, la idiosincrasia de otros pueblos, y conociendo otros pueblos conoce más la Argentina, ¿no? Alguna vez dijimos, yo no me acuerdo si fue la última entrevista o no, que he tenido la suerte de vivir en muchas ciudades en América Latina, y mientras más conozco el resto de las ciudades, más me parece que Córdoba es el mejor lugar del mundo, ¿no? Y tenemos que ser privilegiados de poder vivir en una provincia tan completa, tan linda, con tanta potencialidad de crecimiento como Córdoba, ¿no? Marcelo, gracias, como siempre, por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Muy, pero muy amable. Bueno, un gran abrazo. Espero que hablemos pronto. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo más grande, amigo.